اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. El tema que vamos a tratar es la crítica de hadith, es decir, cómo nos cercioramos de que una cita atribuida al profeta Muhammad alayhi salatu wassalam, en la medida de lo posible, tiene un origen histórico fiable. Sabemos que críticos como los compañeros del profeta o al-Zuhri, sin duda alguna, eran críticos con la información que se atribuía al profeta, pero quizás una forma más canonizada o sistematizada de hacerlo la vemos cerca del año 750 con personas como por ejemplo el Imam Malik de Medina. El primer punto, investigar las autoridades que transmiten el hadith o el isnad. Como dijo el erudito primitivo Ibn al-Mubarak, dijo: el isnad, esta cadena de autoridades, forma parte de la religión. De no ser por esta cadena de autoridades, cualquier persona hubiera dicho lo que hubiera querido. De hecho, Muhammad bin Sirin, que era un estudiante o un discípulo del compañero del profeta Anas ibn Malik, dijo que antes del fitna, es decir, del conflicto civil, probablemente el segundo conflicto civil, nadie preguntaba por las fuentes de la información que se atribuía al profeta, pero después de este conflicto, a causa de la falsificación, se empezó a pedir los nombres de las personas que lo transmitieran. Habitantes de todo el territorio por el cual se habían expandido los musulmanes, ex cristianos, ex judíos, ex zoroastrianos, podrían haber querido introducir parte de sus creencias anteriores o incluso prácticas anteriores dentro del Islam, y la forma perfecta de hacerlo era atribuir falsamente cosas al profeta Muhammad. En esta cadena de autoridades o en esta cadena de transmisión que acompaña cada hadith, en el cual se menciona quién lo escuchó del profeta, quién lo escuchó del compañero del profeta y quién lo escuchó de ese sucesor del compañero del profeta, y así sucesivamente, se investiga que cada una de estas personas sea dhabit, es decir, tenga precisión a la hora de explicar la información que explica, sea una persona de buena memoria o de buena escritura si está transmitiendo por escrito, y que sea una persona de buen carácter moral, es decir, que tenga la característica denominada adl o integridad moral. Entre el año 750 y el año 800 vemos esa primera generación de grandes críticos del hadith, grandes críticos de la transmisión y de los transmisores, ¿no? Como por ejemplo el Imam Malik bin Anas, por ejemplo Sufyan bin Uyayna, Sufyan al-Thawri o por ejemplo el Imam al-Layth. Sabemos que el Imam Malik empezó a utilizar terminología técnica con palabras como por ejemplo este narrador es thiqa, es fiable, ¿no? Y la siguiente generación, los estudiantes de estos grandes críticos, también añadieron nueva información biográfica o de investigación a este nuevo género de investigación. Las opiniones y los métodos críticos de grandes perlas de esta época como Ibn Mahdi o Al-Qattan son los que pasarían a la siguiente generación de grandes investigadores como Ali ibn al-Madini, por ejemplo el Imam Ahmad bin Hanbal, lo cual pasaría a la siguiente gran generación de expertos como Imam Bukhari e Imam Muslim. Y a esta gran generación se añaden otras figuras como Abu Zur'a al-Razi, Abu Hatim al-Razi o el más joven Imam al-Nasa'i, que conocemos también por sus colecciones de hadith. El siglo del año 900 también vio aparecer a muchísimos críticos que se basaron en este material y añadieron, ¿no?, más erudición a la materia, si cabe, como por ejemplo Ibn Hibban, Imam ad-Daraqutni. Subsecuentes eruditos añadieron más a este material o continuaron la faena, y la faena básicamente era coger a estos narradores de hadith. En primer lugar tenías que saber quiénes eran, no valía ninguna ambigüedad a este respecto, y una vez se supiera quiénes eran, se tenía que coger todo el material que habían transmitido y empezar a valorarlo y valorar la corroboración con otros tipos de materiales que hubieran transmitido otros estudiantes que también hubieran narrado de los mismos instructores. Entonces, ¿qué clase de narradores tendrían que ser abandonados? Bastante sencillo, aquellos que narran cosas de personas o de instructores y luego esos instructores dicen no haber dado esa información. Personas que se sabe que mienten o se sabe que cometen errores o narran cosas que han sido unánimemente descartadas por el resto de historiadores o especialistas del hadith. Esas personas serían abandonadas como narradores. En esta nueva ortodoxia consensuada de Ahl Sunnah, podríamos decir, muchos de los críticos de hecho narraron hadices de personas que no eran sunnis, es decir, no tenían creencias diferentes o creencias extremas como negar el decreto divino, postura shia extrema, posturas de rebelión extrema como en el caso de los Khawarij, y hacían esto sencillamente porque para ellos era una señal de integridad. Dios, si la información es fiable, por ejemplo, si una persona extrema tiene la creencia de que al decir una mentira vas a ir eternamente al infierno, independientemente de que esa creencia sea herética, sea extrema, la cuestión es que esa persona nunca va a mentir. Por tanto, como transmisor de información es válido. Aunque entre los siglos del año 700 y 800 muchos eruditos pues básicamente valoraban un poco a su manera, quizás para el año 900 ya se había desarrollado
esta especie de jerga o terminología común, especializada y técnica acerca de quiénes tendrían que ser aceptados y quiénes no. Encontramos, por ejemplo, palabras como thiqa, fiable, saduq, una persona muy veraz o que siempre dice la verdad, o laysa biqawi, esta persona no es fuerte, o esta persona es da'if, es débil a la hora de transmitir, o es matrukul hadith, se le abandona en relación a esta cuestión del hadith. Muchas de estas valoraciones pasarían al papel, es decir, se creó un nuevo género literario centrado en compilar, digamos, la información o la valoración, digamos, de estos narradores, como por ejemplo el Tabaqat al-Kubra de Ibn Sa'd. El propio Imam al-Bukhari escribió su Tarikh al-Baghdad, donde valora a narradores. Muchos libros también se centraron en compilar información acerca de narradores débiles, como el Kitab al-Du'afa del Imam al-Bukhari, que no existe hoy, está perdido. Y en un periodo más adelante, ya con mayor consolidación, lo que se hizo fue amalgamar, compilar esta información. Se crearon grandes enciclopedias que hasta hoy se consultan, como el Tahdhibul Kamal del Imam al-Mizzi. Y no debemos olvidar que esto no es una ciencia matemática exacta, es decir, hay algunos narradores acerca de los cuales se disputa o hay informaciones contradictorias, y esto repercutirá en que algunos hadices van a ser valorados de forma diferente. Esto, si lo pensamos, es muy lógico y es muy inevitable, porque una misma persona, un mismo narrador, tiene diferentes etapas en su vida, y mucha de la información que la gente va a transmitir acerca de ti se refiere a etapas diferentes acerca de tu vida. Naturalmente, el primer eslabón en cualquier cadena de transmisión es uno de los compañeros del profeta, el que escuchó el hadith en cuestión. Y esto, claro, crea la pregunta de cómo valoramos a los compañeros del profeta. Aunque en la época más primitiva, eruditos como al-Waqidi consideraron que se consideraba un compañero del profeta aquel que era adulto, estuvo junto al profeta, una época determinada, etc. Más adelante se hizo mucho más flexible esta definición. Por ejemplo, para el Imam al-Bukhari en su Sahih, cualquier persona que vio al profeta y murió siendo musulmana se considera un compañero del profeta. De hecho, para el año 900 ya en la ortodoxia sunní se consideraba por norma general que los compañeros del profeta eran todos automáticamente considerados fiables en lo que se refiere a la transmisión del hadith. Esto se justificaba, por ejemplo, con hadiths como Khairun Nas Qarni, los mejores de la humanidad son mi generación, dijo el profeta alayhi salatu wassalam, e incluso versículos del Corán donde Dios estaría alabando o hablando positivamente de aquellas personas que estuvieron junto al profeta Muhammad alayhi salatu wassalam. Más adelante quizás se matizó más esta cuestión, ¿no? Y aunque se sabe que, y se tiene evidencia histórica más que clara e incluso coránica de que los compañeros del profeta no eran personas perfectas, lo que básicamente se intentó dar a entender es que los compañeros del profeta que estuvieron junto a él y dieron su vida por él no hubieran sido capaces de mentir acerca de él. Y claro, esto crea la necesidad de crear listas o libros, o otro nuevo género literario que se centra en listar quiénes son los compañeros del profeta, que diferentes eruditos listan desde 60.000 hasta 100.000, pero la realidad es que cuando consultas las 6 principales colecciones de hadith te encuentras que son menos de 1000, quizás 960 aproximadamente los compañeros del profeta que narran todos los hadiths que existen allí. Lo que hemos dicho se refiere a la fiabilidad de los narradores, pero ¿cómo se sabe que en una cadena de transmisión cada uno narra de alguien que realmente se encontró o del cual realmente está transmitiendo esa información? Esta es la siguiente pieza del puzzle. Los eruditos no aceptaban cualquier hadith que resultara ser munqati o interrumpido, es decir, no hubiera una cadena de transmisión ininterrumpida hacia el profeta, de modo que estableces que la cadena no esté interrumpida, y cuando ya sabes que no está interrumpida tienes que analizar el carácter moral y la precisión en la memoria o en la escritura de cada uno de los narradores. A mediados del siglo del año 700 vemos que, claro, es tan importante establecer esta continuidad en la cadena de transmisión que se empieza también a desarrollar terminología técnica. Cada forma de transmisión desarrollaría su propia terminología. A menudo haddathana, nos han narrado, viene o se utiliza en casos en los cuales el estudiante ha escuchado al instructor dictar sus hadiths, o por ejemplo la expresión akhbarana, nos ha informado, a menudo se utiliza cuando el estudiante está leyendo los hadiths al instructor que está cotejando que la lectura sea correcta. Por supuesto, la terminología no era algo totalmente consensuado, sino que se debatían a veces qué términos eran más apropiados, y durante los siglos del año 700, 800, 900 muchos críticos trataron de ser más exactos y determinar exactamente quién escuchó qué de quién, es decir, información detallada. ¿Por qué? Bueno, es posible que a veces una persona estuviera narrando de un instructor que quizás no tenía tan buen nombre, no era tan fiable, y lo que haría es tadlis, es
decir, cierta forma oculta de introducir un pequeño engaño, ¿no? Podríamos decirlo así, es decir, citar de alguien de quien no oyó directamente, o por ejemplo, un caso muy clásico es que yo como alumno, por ejemplo, estoy sentado en la clase que está dando un instructor, pero debo ir al baño a hacer mis necesidades y cuando vuelvo ese instructor ha narrado 5 hadices que yo me he perdido. Entonces, ¿qué hago? Los tomo de uno de mis compañeros, pero yo no escribo que me lo ha dicho uno de mis compañeros en mi libreta. Yo digo del instructor tal, no menciono he oído al instructor tal, de modo que estoy siendo ambiguo a la hora de explicarlo, pero dando la sensación de que yo lo he escuchado directamente de él cuando tal no ha sido el caso. De nuevo, otro género literario. Khatib al-Baghdadi o Ibn Hajar al-Asqalani escribieron libros donde hablan del tadlis, de este tipo de defecto oculto, y se dedican a hablar de las personas o citar quiénes son las personas que caerían en este tipo de defecto. Otra cosa muy similar son los hadices mursal, es decir, uno de los sucesores de los compañeros del profeta cita directamente al profeta, pero esa persona no se ha encontrado con el profeta. Entonces, naturalmente, si esa persona cita al profeta, la cadena de transmisión es incompleta. Sabemos que eruditos como al-Zuhri, Malik, Abu Hanifa, en esta época tan temprana, quizás no estaban tan obsesionados con dar una cadena completa cada vez que iban a citar alguna información del profeta, porque se daba por hecho que sus fuentes eran auténticas. No obstante, cuando vemos textos como las respuestas legales de Abu Hanifa o el Muwatta del Imam Malik, esto sí que representa un problema, porque personas vendrán luego y dirán, pero esta información en la cual un sucesor cita al profeta, ¿realmente de dónde la sacó? Generalmente este tipo de hadices mursal eran rechazados. En algunos casos se intentaba encontrar otros hadices que corroboraran la información que contienen estos mursals, ¿no? Para darles mayor credibilidad. Imam al-Shafi'i, por ejemplo, concluyó que solo los hadices mursal de uno de los sucesores, que era Sa'd bin al-Musayyab, eran fiables. ¿Por qué? Bueno, porque su suegro, que era Abu Huraira, era una persona con mucho conocimiento del hadith, y Sa'd bin al-Musayyab siempre estaría narrando de Abu Huraira. Ibn Abi Hatim al-Razi escribió un libro llamado Kitabul Marasil, en el cual intenta identificar quiénes son los sucesores que narran de qué compañeros, es decir, se crea de nuevo otro género literario. Y vemos aquí que diferentes eruditos, algo que pervive en las escuelas de ley, tienen diferentes criterios. Por ejemplo, el criterio de Imam al-Shafi'i de aceptar a Sa'd bin al-Musayyab, no todos los eruditos lo aceptan, es decir, muchos rechazan el hadith mursal sin ninguna condición posible. Por tanto, esto no es una ciencia matemática exacta, hay pie para diferentes valoraciones. Hasta ahora hemos hablado de la cadena de transmisión, quiénes son los transmisores y cómo sabemos que estas personas realmente se encontraron. Cada uno de esos transmisores o de esos instructores, cuáles son sus aptitudes en lo que se refiere a memoria y escritura y cuáles son sus cualidades morales. En el siguiente vídeo, si Dios quiere, nos vamos a centrar más en la valoración del contenido del hadith, algo que es bastante desconocido para muchas personas porque en gran medida se disimuló, y vamos a hablar también de lo que es la corroboración de ese contenido con otro material, si Dios quiere, en el siguiente vídeo. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.